Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Hoy tenemos un tema especial, se llama la multiplicación de los panes y peces. ¿Cómo se llama? La multiplicación de los panes y de los peces. Muy bien, vamos entonces a la Biblia. Te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo número 6. Vamos a leer del verso 1 al 15. Evangelio de San Juan, capítulo número 6. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Sígueme ahí con tu vista, por favor. Alimentación de los 5,000. Verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraban a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar la palabra de Dios juntos y pedirle a Dios que nos muestre esa revelación de su corazón. Y es muy, muy impresionante lo que está pasando aquí, porque podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, por medio, ¿verdad?, de 5 panes y 2 peces, le da de comer a miles. Miles, dice la palabra de Dios. Tan solo contaron los varones, 5,000, sin contar mujeres y niños. Eran miles de personas. Y hizo un milagro impresionante de darle de comer a todos ellos con tan solo 5 panes y 2 peces. Impresionante lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y lo que viene adelante es un paso a paso, es una enseñanza de lo que Jesús estaba tratando de gritar a toda la multitud. Una revelación de su corazón. Vale la pena mencionar que previo a esto, él ya había hecho un par de milagros. Había convertido el agua en vino,
había sanado a un varón de Betesda, había sanado a un hijo de un oficial, y aquí estaba comenzando con milagros públicos. Y es interesante lo que dice la palabra de Dios, porque dice que se fueron al otro lado del mar de Galilea y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estos dos datos son importantes, ¿sabes? Porque del otro lado del mar de Galilea era más probable que viniera más gente que no fuera judía, más gentiles, y una mayor cantidad de personas podían recibir ese mensaje. Y es súper interesante lo que dice la Biblia acerca de la fiesta de la Pascua que estaba cerca, porque Jesucristo lo iba a revelar más adelante y se iba a revelar a sí mismo como el pan de vida, un pan que sacia toda nuestra hambre. Y eso es algo muy importante. Pero continuando con el enfoque de esta enseñanza, nosotros podemos ver en el versículo número 2 cómo se revela la intención de las personas. En el versículo número 2 tú puedes comprender que las personas no seguían a Jesús por fe, no lo seguían por sus palabras o por su necesidad de Él, sino lo seguían por lo que les podía dar. Dice la palabra de Dios que lo seguían por las señales que hacía de sanar enfermos. Y esa era la verdadera intención de las personas, pero Jesús quería reencaminarlos y hacerles entender la verdadera necesidad que ellos tenían y que todos nosotros tenemos, que es de Cristo mismo. Esa es nuestra verdadera necesidad, la necesidad de Él. Nuestra mayor necesidad debe de ser Cristo mismo, y esto es lo que se iba a revelar en esta enseñanza de la palabra. Y sabes, esta misma enseñanza nos recuerda a nosotros el día de hoy nuestra profunda necesidad de buscar a Dios, no necesariamente por lo que nos da, sino por lo que Él es. Necesitamos todos de un Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, necesitamos de un Salvador. Y esto es lo que intentaba enseñar en aquel entonces a las personas. Y el día de hoy también está enseñándonos eso nuestro Señor, porque somos olvidadizos. Se nos olvidan las cosas que hace el Señor por nosotros. Tenemos que comprender quién es Él y qué significa para nosotros. Y en estos 4 puntos que vamos a ver, que es la historia bíblica que estamos viendo aquí, este pasaje, podemos ver una serie de principios, de enseñanzas espirituales que nos hacen entender cómo caminar en el reino de Dios para llegar a una revelación de la profunda necesidad que tenemos siempre en nuestras vidas de Jesucristo. Él sacia todo nuestro ser. Y eso es lo que revela la palabra de Dios, el hambre espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Vamos al primer punto, al versículo número 5. Si me acompañas ahí con tu vista, por favor. Ahí vamos a encontrar el punto número 1 de la enseñanza del día de hoy. Y dice la palabra de Dios del 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Punto número 1, la lógica humana. La lógica humana. Y fíjate cómo estos pasos que vamos a ver ahorita, estos 4 pasos, estas enseñanzas de nuestro Señor Jesús nos van a llevar a aprender, ¿verdad?, el principio más importante, que es guiar nuestra vida hacia Él, apuntar hacia Él, que nuestro corazón se enfoque en Él. Y comienza con esta prueba de fe, ¿sí? Con esta prueba de fe se nos comienza a revelar nuestra necesidad de Él. ¿Y cuál es esta primera prueba de fe? Lo que se encuentra el primer discípulo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Jesús estaba probando a Felipe, porque le dice: mira cuántos son, ¿cómo vamos a darle de comer a todos estos? Y Felipe, ¿qué le contesta? Le contesta: Señor, 200 denarios no son suficientes para darle de comer a toda esta multitud. Y más o menos una aprox, ¿verdad? Con esto y con el otro. Una aprox es como si en la actualidad dijera Felipe: Señor, 90,000 pesos no son necesarios o no alcanzan
para darle de comer a toda esta gente. O sea, no nos alcanza con 90,000 pesos, no es suficiente, no alcanza. Y lo que se estaba encontrando entonces Felipe, probado por nuestro Señor Jesús, era el cálculo humano, el estar constantemente calculando, ¿verdad? Era una lógica que se iba a topar tarde que temprano con una frustración en la vida. Y eso es lo que estaba siendo probado en Felipe. Y sabes, muchas veces en nuestra propia vida va a ser probada nuestra fe de esta forma. ¿Por qué? Porque Felipe estaba mirando la billetera y miró el problema, pero se olvidó de mirar al que tenía al lado. Amén. Al lado estaba el creador del universo, el gran yo soy. Y entonces, en esa fe que estaba siendo probada, nuestro Señor Jesucristo claramente dice en la Biblia, Él ya sabía lo que iba a hacer, Él ya sabía lo que iba a suceder más adelante, que no había nada más grande que Él y que impidiera darle de comer a esa multitud. Y sabes, es fácil perder de vista a Dios cuando nos enfrentamos a situaciones o circunstancias que nos rebasan. Pero Dios no opera en lo humano, Dios opera en lo sobrenatural. Y eso es lo que debe de enseñarnos hoy la palabra, lo que debemos de entender, aprender a caminar en lo sobrenatural, ¿verdad? Honestamente, muchos de nosotros miramos de esta forma. Vivimos en un mundo obsesionado con los cálculos, calculando el tiempo, el dinero en el banco, nuestras fuerzas, y muy a menudo concluimos con lo mismo: no es suficiente, no nos alcanza. Los discípulos se enfrentaron a una crisis de escasez frente a una multitud hambrienta y se encontraron con algo que no era suficiente y que no alcanzaba. Esto nos revela algo muy profundo, nuestra gran necesidad de depender de Dios en estos momentos tan difíciles en los que nos podemos encontrar, como los milagros o como las necesidades más bien que estaban sucediendo aquí, de darle de comer a una multitud. Y sabes, nosotros tenemos que caminar bajo este principio. La pregunta aquí sería o será: ¿qué es lo que miramos? ¿El problema, la escasez? ¿Que el problema nos supera? ¿O comenzamos a comprender lo importante que es depender de Dios en este tipo de circunstancias en nuestra vida? En otras palabras, caminar bajo el ámbito del reino de Dios. Para poner esto por práctica, pues, ¿cómo puedo poner esto por práctica? Nosotros tenemos que aprender a decir esto, ¿sí? En lugar de decirle a Dios qué tan grande es tu problema, dile a tu problema qué tan grande es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La fe comienza donde terminan nuestros cálculos, amigo mío. Ahí es donde termina la fe. Y sabes, no me estoy refiriendo a que pues no nos preparemos al futuro, ¿verdad? Que no trabajemos, que no nos esforcemos. No, yo me estoy refiriendo, y la Biblia se refiere a problemas que verdaderamente se nos presentan y nos superan. Y donde nuestra situación humana nos limita a poder resolver esa situación. Te voy a poner un ejemplo para que sea muy práctico esto. Yo conozco un hombre muy cercano a mí que le diagnosticaron una enfermedad. Y no cualquier enfermedad, fue una enfermedad bastante difícil. Le diagnosticaron cáncer y fue difícil, ¿sí? Todo ese proceso. Y llegó un momento en el que, a la hora de enfrentarse a la consulta, este hombre requería de por lo menos 2 cirugías y una serie de tratamientos para acabar con esto. Y cuando sale de la consulta del hospital, le dicen: señor, mire, son 200,000 pesos primero de la primera cirugía, 400,000 pesos junto con el tratamiento, después 2 radioterapias y después otros 200,000 pesos de otra cirugía, y aparte tiene que usted ponerse una inyección cada mes, y que cada una de esas inyecciones cuesta 15,000 pesos, y usted pues, era una cuenta enorme. Y uno dice: ¿de dónde? ¿Cómo?
La lógica humana dice, no me alcanza. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Pero muchas veces nos olvidamos de quién está a nuestro lado, quién va caminando con nosotros. Muchas veces los cálculos rompen nuestra fe, nuestra dependencia de Dios. Y ahí, en esos momentos críticos de la vida, en situaciones como estas, amigo mío, es donde debemos de depender totalmente de Dios. Mira, para no hacerte el cuento largo, no hacerte la historia larga, sí, entra la primera cirugía, entra la segunda, ¿verdad? Los tratamientos, sí, y cuando sale aquel hombre de aquel hospital, Dios movió cosas, Dios hace milagros, Dios obra, Dios pone gracia, Dios pone favor, Dios pone personas, Dios pone medios, Dios pone recursos. Y cuando sale de ese hospital, le dicen, Señor, mire, aquí está la cuenta, está en ceros y le vamos a mandar sus medicamentos hasta su casa, usted no tiene que moverse y le van a llegar a su casa su tratamiento para que usted no tenga ni siquiera que moverse. Esa cuenta salió en ceros, hermano. No pagó ni un peso esa persona y todavía le dijeron, usted está bien, usted tiene una vida larga todavía. Amén. Tiene una vida larga todavía, le quedan buenos años. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el problema podemos comenzar a romper el milagro del Señor con nuestros cálculos, rompiendo la fe. Y muchas veces nos podemos enfrentar a muchas cosas así. Cuando emprendes algo y no te alcanza, cuando, ¿verdad?, empiezas a ver las necesidades en tu casa, cuando enfrentas problemas, ¿sí? Por eso te estoy diciendo que esto se refiere a necesidades reales, verdaderas, no a cosas triviales, algo que realmente nuestro corazón gime, ¿verdad? Yo al inicio me frustré, ¿verdad?, cuando yo escuché esto y dije, caramba, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde? Pero ya después nos reíamos porque decíamos, hasta la medicina le llevan a su casa, ¿sí? ¿Cómo es posible? La otra vez me habló una hermanita, ¿verdad?, que iba a la célula y le hicieron un tratamiento muy fuerte de mama y decía, pastor, estoy muy angustiada, muy preocupada, sí, pero bendito sea el Señor, no sé cómo, pero claro que sabes cómo, hermana, es Dios, es el Señor. Dice, pero mi tratamiento fue totalmente sin gastos, hubo una asociación que me apoyó, que me brindó la ayuda y Dios puso a esas personas para que yo fuera librada de este mal. Ahí es donde actúa nuestra dependencia de Él, lo que representa a Él para nuestras vidas. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué situación en tu vida has estado intentando resolver con tus propias fuerzas, con tus propios recursos, sin depender totalmente de Dios? Entrégasela al Señor, hermano. Entrégasela. Entrégasela. Que tu fe no quede coartada por tus cálculos humanos. Dios pone personas, Dios envía ángeles, Dios pone medios, Dios pone recursos en medio de lo imposible. Me encanta esta playera que me dieron, miren, dice Elim y es posible. Amén. Amén. Dios es bueno. Dios te ama. Dios te ama. Y Él puede obrar, pero sin olvidarnos de la necesidad que tenemos de depender de Él todos los días de nuestra vida. Vamos con el punto 2. Acompáñame por favor al versículo número 8 y 9. Ahí terminamos de leer el 7, vamos al 8. Dice la palabra de Dios: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Punto número 2, Jesús multiplica lo poco que tenemos. Jesús multiplica lo poco que tenemos. Este discípulo, Andrés, encontró un muchacho que tenía 5 panes, 2 peces, y era un almuerzo de alguien pobre en aquel entonces.
ese era el lunch de alguien con mucha necesidad económica. Y uno pudiera decir, ¿esto qué? ¿No? Es 5 bolillos y 2 huevos ahí, ¿para qué alcanza? O sea, no sirve eso. Muchas veces podemos menospreciar. Pero este varón, Andrés, fíjate, actuó, se movió, tomó acción, pero lo echó a perder todo. Porque él tuvo una buena intención. Aquí hay un muchacho con panes y peces. Pero dice, pero pues esto es miserable, esto no sirve. Lo echó a perder todo. Porque se estaba olvidando quién estaba a su lado. Estaba olvidándose quién era el Señor Jesús que estaba a su lado. Y honestamente lo que dijo Andrés refleja mucho de nuestra mentalidad. ¿Qué es esto para tantos? Andrés actúa, busca una solución, pero su fe flaquea. Y sabes, en nuestras manos muchas cosas pueden ser poco o nada, pero en las manos de Cristo es suficiente para hacer un milagro. Dios puede obrar grandemente con las intenciones, con lo poco que tú tengas. Dios puede hacer mucho. Y esta es otra enseñanza más del reino de Dios en nuestras vidas, ¿sí? El milagro realmente nunca estuvo en los panes. El milagro estaba en quien sostenía los panes, y era Jesucristo. Era Jesucristo. Esto lo podemos aterrizar a muchas áreas de nuestra vida. Pero fíjate cómo hay cosas insignificantes que para Dios es suficiente. En esta ocasión fueron 5 panes, 2 peces. En otra ocasión fue una vara, un palo que usó Moisés, donde cruzaron con el mar, y que con esa vara partió el mar en 2. Gracias a Dios que pegó en la roca y salió agua, que hizo milagros, hizo prodigios. En otra ocasión fue una bilonda, una resortera con la que David mató al gigante, hizo una proeza en el nombre del Señor. En otra ocasión era una mujer, hizo aceite, sí, la viuda, y Dios hizo milagros con tan poco. Así actúa Dios en nuestras vidas, de esa manera. A veces nos paralizamos porque pensamos que no tenemos lo suficiente, pero para Dios es suficiente. ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza de la palabra de Dios? Entrégale a Cristo tus talentos, pocos o muchos. El milagro no depende de la cantidad de tu ofrenda, sino de la grandeza de aquel que lo multiplica. Nosotros tenemos el privilegio de ver cómo Dios hace milagros, hermano. Aquí en la iglesia, en muchos lugares, mi esposa y yo tenemos el honor, la bendición de servir en los encuentros. Hermano, tú has sido un encuentro, parecen pelones de hospicio, o sea, comen y comen y comen y comen, y tú ves aquella cosa de arroz que no se acaba, sí, hasta está el hermano que todavía ni terminan de servir y ya está formándole. Espérate, hermano, pues hay que servir a los demás, ¿verdad? Pero se vuelven a servir y alcanza. ¿Por qué? Porque Dios mira tu corazón, todos esos hermanos que sirven, todos, el diezmo, la ofrenda que tú das, el corazón que pones en tu casa, en tu trabajo. Dios de lo poco lo multiplica y hace mucho de tu corazón cuando tú le dices, Señor, no me alcanza, mira, pero Dios lo multiplica. Sí, los que son aquí papás me han de entender, ¿verdad? Un poquito. Ahorita los chamacos están en vacaciones, ¿no? Ya no saben uno qué hacer con estos muchachos, ¿verdad? Y más si tienes un adolescente. Señor, ayúdanos, por favor, ¿verdad? Pero por ahí ya te llega una listita, ¿no? Prepárense para el regreso a clase, santo Dios. Inscripción, uniformes, colegiaturas, útiles, libretas, y esto, ¿para qué lo piden? ¿Quién sabe para qué lo piden? Y lo usan y ahí lo están pidiendo. Y una lista, hermano. Dices, no me va a alcanzar. ¿Cómo le voy a hacer? Ahí ando arañando a veces la quincena, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno que multiplica lo poco que tenemos para que alcance y aún sobre, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No nos hemos quedado sin comer,
¿Verdad? El otro día me dice mi esposa, oye, nada más tengo esto en el refri. Pues prepárate esto. Y hermano hizo unas albóndigas. No, hombre, mis respetos para mi mujer. Mira, superó a la jefa, mi esposa. No, hombre, hizo unas albóndigas. Mis hijos se las devoraron con un arrocito. No, hombre, qué cosa, qué cosa. Y Dios multiplica, Dios hace que alcance, Dios bendice con lo poco que tenemos. Así que, ¿qué tienes hoy aún que no has puesto completamente en las manos del Señor? Dile, Señor, multiplícalo. Que nos alcance, por favor. Ayúdanos. Porque acuérdate, el milagro no está en los panes y los peces. El milagro está en quién tiene esos panes y esos peces. Y no eres tú ni yo, es Cristo. Amén. Es Cristo. Y vamos con el punto número 3. Si me ayuda mi hermano Abraham, por favor. Punto número 3 está en el versículo número 11. Fíjate lo que dice el versículo número 11. Dice la palabra: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Punto número 3. Dios no solo cubre necesidad, Él sacia con abundancia. Dios no solo cubre necesidad, Él sacia con abundancia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, amigo mío. La Biblia dice: y comieron cuanto querían y se saciaron. Al final sobraron 12 cestas bien llenas. Impresionante lo que sucedió aquí. Y sabes, esa es una gran enseñanza lo que sucede después. Porque les dice el Señor Jesucristo: recojan, no despilfarren, junten todo, sí, guárdenlo, sí. Ordenó recoger esos pedazos y nos enseña que la abundancia del reino de Dios no debe de ser desperdiciada, sino administrada con gratitud. Tenemos que administrar lo que Dios nos da. Pero algo que me encanta de este versículo es: Dios es un Dios generoso y Dios no da a cuentagotas. El buen pastor da en abundancia, de tal forma que tu copa rebose y tengas plenitud y tengas deleite con lo que tienes en tu casa, con lo que tienes en tu familia, porque Él es el rey de tu casa, Él es el rey de tu vida y Él es el que está cubriendo las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar solos. Vamos a contar siempre con Él. Y sabes, esto tiene que dejarnos algo muy importante para aplicar esta enseñanza en nuestra vida espiritual diariamente. ¿Y cómo la podemos aplicar en nuestra vida? Entendiendo que abundancia de Dios no significa que siempre tendremos todo lo que deseamos. Significa que nunca faltará aquello que Dios sabe que realmente necesitamos. Él lo sabe. Él sabe que tus hijos quizá ya necesitan un par de tenis. Él ya sabe que quizá estás esforzándote mucho por pagar esa casa, por pagar ese coche. Él sabe que te estás esforzando mucho, ¿verdad? Para que alcance. Pero aún por encima de nuestras propias necesidades, tienes que comprender que tienes un Padre bueno, que te ama y que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Él va a estar contigo siempre. Él va a estar contigo siempre. Muchas veces vivimos preocupados por el mañana. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo saldrá esto? Y si no alcanza, nuestro Señor Jesucristo nos sigue diciendo: confía en mí. Confía
en mí. El mismo Dios que sostuvo a Israel en el desierto, ese mismo Dios creador del universo, ese mismo Dios que multiplicó estos 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas o más, es el mismo Dios que hoy actúa en tu vida y en la mía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo creo, hermano, y si tú lo crees, nada te faltará en el Señor. Nada te va a faltar en el Señor. Quiero terminar con esto. Fíjate lo que dice el versículo número 14. Vamos al versículo número 14 que nos va a mostrar este último punto. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Punto número 4. El mayor milagro no era el pan, era reconocer quién es Jesucristo. El mayor milagro no era el pan, era reconocer quién era Jesucristo. Y esto es lo más importante de nuestra enseñanza de la palabra de Dios el día de hoy. Sí, Dios nos enseña que la multitud vio el milagro, comió, se maravilló, pero terminó buscando a Jesús solo por lo que Él les daba, por el pan que Él les daba. Y todavía estas personas, dice la Biblia, que querían hacerlo rey. Decían: verdaderamente este es el Hijo, el Mesías, el que iba a llegar. Lo querían hacer rey. No porque hubieran entendido quién era Él, sino porque Él estaba resolviendo sus necesidades materiales. Y sabes, Jesús los rechazó. Rechazó ese reconocimiento superficial, porque Él no vino simplemente a cubrir necesidades materiales. Él vino a salvar almas. Él vino a darnos eternidad. Este milagro apunta al gran mensaje que Jesús iba a desarrollar después en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Aquel pan multiplicado alimentó a 5,000 un día, pero Cristo, el pan de vida, satisface nuestra eternidad, nos satisface siempre, hermanos. Y esa es la enseñanza principal. Nunca nos debe de pasar que busquemos a Dios solo por lo que Él nos da. El peor enemigo de la gratitud, ¿sabes cuál es? El peor enemigo de la gratitud es el olvido. Es el olvidarnos de quién es Él. Es olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros. Muchas veces buscamos en Cristo a alguien que resuelva la economía y los problemas. Y está bien que presentemos nuestras necesidades a Él, no hay problema con eso. Pero muchas veces nuestro corazón no cambia. Imagínate que Dios te sane y que Dios haga un milagro tremendo, pero que tu corazón siga igual y que te olvides de Él. ¿Puedes creer eso? ¿De qué sirvió el milagro, la multiplicación? ¿De qué sirvió de que se viera ahí algo impresionante si después te vas a olvidar de Él? Si después vas a volver a lo mismo. No nos debe de pasar, no nos puede pasar eso. No nos puede pasar eso a nosotros. Es muy fácil caer en un Dios de 911 y buscar a Dios solo cuando hay cuentas por pagar, exámenes por aprobar, enfermedades por sanar. Si solo buscamos a Jesús por el pan, cuando ese pan nos falte, nos iremos. Tenemos que buscarlo a Él. A Él. ¿Cómo puedo poner por práctica esta enseñanza en mi vida? Este punto 4. Sí. Evalúa tus motivos a la hora de orar. Evalúa tus motivos a la hora de orar. Tus oraciones son una sola lista de compras para que el Dios o el Señor las surta, o realmente buscamos intimidad con Él. ¿Buscas a Jesús por quien es Él
y no solo por lo que te pueda dar. Pasas tiempo en oración adorándole, intimando con Él, conociéndole, inclusive después de que tus peticiones hayan sido respondidas. Todos aquí podemos hacer memoria de alguna tribulación que pasamos, de alguna fuerte situación que pasamos. Le seguimos buscando de la misma forma, como nunca. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, híjole, pasé por esta situación y busqué a Dios como nunca, hermano, como nunca lo había buscado? Lo seguimos buscando igual, aún después de haber resuelto ese problema. Él clama, la creación clama, y Él nos llama como hijos. ¿Sabes? La fe madura no sigue a Jesús solo por lo que podemos recibir de Él, sino porque hemos comprendido quién es Él. Nuestra mayor necesidad no es un milagro económico, familiar o físico. Nuestra mayor necesidad es Cristo mismo. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Buscar un clamor genuino, intimar con Él. Buscar el quebranto, buscar derramar lágrimas y decir, Señor, eres suficiente. Eres suficiente, te necesito, Señor. Necesito de tu presencia, necesito de tu abrazo, necesito que tú me des un beso, Señor, aún por encima de mis propias necesidades. Eres suficiente, Padre, si lo haces o no, eres suficiente, si me sanas o no, eres suficiente, si cubres esta necesidad o no, eres suficiente. Pero primero corro a tus brazos, primero corro y me postro delante de ti, Señor. Derramo oración, lágrimas, clamor ferviente, como un ciervo que brama por las aguas en medio del desierto. Así debe de clamar nuestra alma hacia Él. En este mundo tan superficial podemos olvidarnos, hermano. Al rato ya estamos ahí pavoneándonos, pensando que es por nosotros, y debemos de reconocer nuestra necesidad profunda de Él, la humildad de nuestro corazón de decir, es Él, es suficiente, es suficiente. Este mundo no sacia, hermano, este mundo no sacia. El pan de allá afuera, el sexo, las drogas, el alcohol, lo material no sacia. Hay un vacío profundo, nunca va a ser suficiente, pero Él es suficiente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Con Él lo tenemos todo, con Él lo tenemos todo. Él es nuestro clamor, Él es nuestro primer amor. Tenemos que estar enamorados del Señor fervientemente, como la primera vez que Él llegó a nuestra vida. De esa manera debemos de estar con el amado, fervientes, poniendo nuestra mirada hacia Él, despojando todo aquello que está ocupando su lugar, sea material, sea una persona. Poner a Jesucristo en el centro de nuestras vidas, porque es Él, hermano, es Él, solamente es Él, y por Él es que estamos aquí, y por Él es que hemos logrado lo que hemos logrado. Por Él es que estamos sustentados el día de hoy, nuestros hijos, nuestras esposas, los que somos maridos, sí. Es por Él que estamos aquí, es por Él que nos sostiene y tiene a bien tenernos en su corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén, hermano. Necesitamos tanto de nuestro Padre Celestial que necesitamos ir y correr a sus brazos todos los días. Yo te invito a que te pongas de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él pueda revelarnos el día de hoy su corazón a través de esta oración y entender lo que el Señor hoy nos dice. ¿Por qué no cierras por un momento ahí tus ojos y oramos juntos y le decimos al Señor: Padre, hoy entiendo que no solamente suples mis necesidades, entiendo, Padre, que inclusive tú usas mis limitaciones, pero todo es con un propósito que apunta hacia ti. Una revelación del corazón de Dios que nos enseña a depender completamente de ti, Señor. Haz que mi fe crezca y madura
y que no siga a Jesús solo por lo que puedo recibir de Él, sino porque he comprendido mi profunda necesidad de Él, Padre. Yo te anhelo, Señor. Yo te anhelo. Pon hambre en mí, Señor. Pon un hambre tremenda, un hambre profunda, en lo más profundo de mi ser, que yo comprenda que mis células vibran, que mi corazón se estremece por la profunda necesidad que tengo de ti, Señor. Hoy yo derribo todo lo que esté en el lugar donde tú tienes que estar, todo lo material, todo aquello que mis planes, inclusive mis propias necesidades, Señor, y te pongo a ti, Señor. Yo te quiero mirar a ti, quiero ver tu corazón, Señor. Quiero derramar mi corazón en tu presencia como la primera vez. Quiero ser ese siervo que brama, que gime como si estuviera en el desierto por un poco de ti, Señor. Anhelo tu presencia, Padre. Atrae nuestros corazones, atráelos, Señor. Llámanos a ti, llámanos a la oración, al clamor, a doblar rodillas nuevamente, a quebrantarnos en tu presencia, a derramar lágrimas, Señor. Antes que cualquier necesidad, inclusive antes de mi pliego petitorio, Señor, que yo pueda derramar mi corazón, porque tú ya conoces lo que necesito. Tú ya conoces mis necesidades, Señor. Pero que hoy mi mayor necesidad seas tú. Que saliendo de este lugar yo comprenda que mi mayor necesidad es Cristo. Diario, Padre, comer ese pan de vida que me sacia todos los días, Señor. En el nombre de Jesús, sácianos, llénanos. Espíritu Santo, comienza a llenar vacíos. Comienza a llenar esa ausencia, esa necesidad de cosas de este mundo. Quítala, Señor, y llénanos con tu Espíritu Santo. Haznos deleitarnos, haznos tener contentamiento y plenitud en ti, Señor. Deleítanos en ti, Señor, deleítanos en ti. Que podamos estar satisfechos y que, Padre, tú te complazcas con nosotros y nosotros podamos también tener ese placer de disfrutarte, Señor, cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, ese cobijo tierno, ese amor inagotable, Señor, que lo podamos disfrutar cada día, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.